Buenos días, ingeniero. Ingeniero. Bien. Consulta. Y pregunto de las consultas que ustedes tienen sobre los temas que ya les he dado de investigación que hagan, ¿no? Que ya están para poder, digamos, hacer sus controles de lectura. Es decir, rozamiento líquido. También está la parte de rodamiento, que justamente se complementa con lo que vamos a ver ahora, que son los ejes. Bueno, si no tienen... Ingeniero, yo tengo una consulta. Esas investigaciones de rodamientos, por ejemplo, ¿hay que hacerlas a mano y subirlas a la plataforma o es en Word? En realidad, la evidencia que queda para que no sea copie, paste, copie, es un resumen conceptual, ¿no? Manuscrito. Todos los trabajos que hemos dicho son apuntes que tienen que hacer los manuscritos. Ah, ya, perfecto, ingeniero, gracias. Ingeniero, las fechas de las investigaciones tienen como ya, no sé si son 2 o 3 semanas de retraso. Y creo que no, se modificaron por el tema de creo que suspendieron la clase una semana por el tema del paro y todo eso. Y todo se movió, ¿no? No le he puesto para que lo presenten, porque en realidad la presentación solamente va a ser una habilitación, digamos, para que yo te lo corrija, tu control de lectura, o te le ponga nota. Es decir, si vos has hecho el control de la investigación y has hecho el control de lectura, entonces tu nota vale. Pero si no has hecho el trabajo de investigación y respondes, entonces yo asumo que, bueno, no cumpliste, pues, ¿no? Que no lo hiciste. Entonces, ¿subimos las investigaciones nomás sin importar que sale con retraso en la plataforma? Sí, el último momento, digamos, que lo pueden subir va a ser cuando le tome los controles de esos temas. Y ya le digo, ya estamos, digamos, habilitados para tomar ese, que estoy atrasado con el tema 2, tema 3, tema 4, ya tenemos material. Pero como son preguntas cortas que no duran más de 3 minutos, sí puedo hacerlo los 3 juntos, digamos, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buen día, ingeniero. Disculpe, respecto al tema del lubricante, ¿qué es el sistema manual de lubricante? O si es por catálogo que, dependiendo de cada lubricante, que yo soy la que tengo que tener ese manual. El manual de lubricante en realidad me está diciendo un catálogo. Un catálogo es para poder seleccionar los lubricantes. Manual de lubricación de una máquina es muy diferente, ¿no? De que se lo van a entregar, digamos. El manual viene a indicar el procedimiento, digamos, cómo usted realiza las operaciones de lubricación. Ok, ahí tiene que ver ya la temperatura en que trabaja dicha máquina, ¿no?
Por eso hay unas especificaciones técnicas de un equipo y le dan el manual de funcionamiento o lo que quiera, pues, de la maquinaria o equipo, y ahí le dice cómo se debe realizar su lubricación, donde le indicará, pues, la metodología que va a utilizar, el tipo de lubricante, las cantidades, todo lo que incluye dentro de lo que es un plan de lubricación, ¿no? Gracias, ingeniero. Ingeniero, en sí, ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta para seleccionar un lubricante dependiendo del tipo de máquina? O sea, ¿cuál es el criterio que se toma? Porque sabemos que hay, digamos, base mineral, base natural y todo eso, ¿no? Pero ¿cuál es el criterio que se toma para decidir qué tipo de lubricante utilizar? Es decir, ambos lubricantes, tanto el sintético, semisintético y los lubricantes minerales, protegen a tu máquina, ¿no? O sea, cumplen todas las características o cumplen todos los objetivos para los cuales están diseñados los lubricantes, que es, por ejemplo, si quiere evitar la corrosión, por ejemplo, ¿no? Eh, disminuir el rozamiento, que sirven de sello y otras características más que tienen, pero de acuerdo al tiempo de funcionamiento, cada uno de estos lubricantes tiene características sobresalientes, diríamos así, digamos, que los diferencia de los minerales y los sintéticos. Y también está el precio, que lo diferencia de un mineral de un sintético. Por lo tanto, la principal diferencia, digamos, es sus características técnicas que hacen que uno de ellos, por ejemplo, el sintético, le pueda durar más kilometraje o más horas de servicio. Entonces uno compara un lubricante sintético con uno mineral y puede encontrar cuál es la diferencia. Básicamente está en las especificaciones o más bien en las características técnicas y eso se traduce en una mayor durabilidad, digamos. Ahora, ¿cómo ¿cómo hago yo, digamos, para decir qué lubricante utiliza mi máquina? La máquina tiene especificaciones técnicas que me va a decir en el catálogo el lubricante que voy a usar tiene estas características. Básicamente la característica del lubricante está asociada a la viscosidad. Entonces se dice por el índice de viscosidad, el punto de ignición, límites de velocidad, y tiene varios, digamos, elementos que considera, que los tienen ustedes eso en un manual de las características técnicas de un lubricante. Su densidad, también su viscosidad. Y todo eso viene registrado en un catálogo. Ahora, ¿cómo hago yo para seleccionar un lubricante? Porque no lo diseño. Hay factores o parámetros que debo tener en cuenta, ¿no? Básicamente, si yo quiero, digamos, lubricar mi auto, por ejemplo, cada 10.000 kilómetros, bueno, voy a utilizar un lubricante sintético, ¿no? Pero si quiero lubricar cada 3.000 kilómetros o hacerle el cambio de aceite, digamos, entonces utilizo un mineral y lo hago cada 3.000 kilómetros. Si quiero pagar más, me voy al sintético. Si quiero pagar menos, me voy al mineral. Pero ambos deberían de cumplir las características, digamos, de condiciones de temperatura, es decir, temperatura de trabajo, la velocidad con que trabaja la máquina y la carga a la que está sometido la máquina. Básicamente son
factores más importantes que intervienen en la selección de un lubricante. Ingeniero, y para el uso de estos lubricantes, ¿qué norma es la que más o menos se utiliza para estandarizarlos, digamos, estos tipos de lubricantes? ¿O no hay eso en lubricantes? Bueno, para comparar los lubricantes, por eso vuelvo a decir, una forma de poder diferenciarlo está a través de la ISO BG se llama, pero no es la norma ISO, sino es el índice de viscosidad. Entonces, por ese lado se comparan y se identifican los lubricantes que son, vamos a decir, de aceite. Y para las grasas se utiliza una característica que se llama la NLGI, que se refiere al índice de penetración, si no me equivoco, que me sirve para comparar y definir, digamos, la forma de identificar a las grasas. Bien. Poner una pregunta. ¿Cuáles son los factores que influyen para poder entrar a un catálogo de la ubicación? Para entrar a un catálogo, lo único que tenés que hacer es vos obtenerlo en digital o comprártelo, pues, y entras y revisás. O sea, ¿para qué lo querés el catálogo? Si lo querés el catálogo para conocer los diferentes tipos de lubricantes, bueno, lo único que hay que hacer es mirar la información que tiene. Pero si querés entrar a un catálogo para seleccionar un lubricante, primeramente tenés que conocer cuáles son las especificaciones técnicas de tu máquina. Y ahí vas a entrar a un catálogo. Seguramente en el catálogo tienes una tabla comparativa de diferentes fabricantes del lubricante. Y cuando utilizo un catálogo, yo, por ejemplo, si quiero cambiar de lubricante, hay lubricantes que me dan como referencia al fabricante, pero no lo puedo conseguir en el supuesto caso, digamos acá. Le voy a poner un ejemplo. Compro un compresor Atlas Coppo y el fabricante de Atlas Coppo me dice, yo le garantizo el funcionamiento de esta máquina, pero usted tiene que seguir o cumplir ciertas características. Por ejemplo, el lubricante que usted le debe utilizar para todos los componentes de la máquina se llama, vamos a decir, aceite Atlas Coppo 20, digamos, ¿no? Le ponen un nombre comercial propio, aunque ellos se lo hacen fabricar con otros. Y además le dicen, solamente lo vendemos nosotros, ¿ya? Y entonces usted, como decían, alguien dice, queda usted directamente casado con el fabricante y el proveedor de todo ahí, y le dan el precio que ellos, bueno, normalmente le ponen un sobreprecio, pero a cambio le garantizan, digamos, el funcionamiento del equipo y la garantía que le dan. Si usted le cambia el lubricante, le dicen, ¿y por qué le dicen si usted le cambia? Quiere decir de que puede haber otro lubricante que funcione con las mismas condiciones que el que ellos le proveen, porque le dicen de entrada si usted le cambia. Si no, le dijeran, no puede cambiarlo. Si usted le cambia, no le doy la garantía.
Entonces, ¿cómo hace usted para cambiar? Porque la mayoría le cambia a un proveedor diferente. Comparando las características técnicas del lubricante, es decir, se fija la viscosidad, el índice de viscosidad, se fija su densidad, se fija su temperatura de ignición y una serie más de elementos que tienen, digamos, como características propias. Y se fija el que usted le venden, que está en su ficha técnica, le dice, tengo esta característica, y se va y encuentra un lubricante, por ejemplo, de la línea Shell, y ahí encuentra uno que, por ejemplo, el Shell creo que tiene un nombre comercial, no sé si es algunos le ponen un número, pero vamos a decir que usted encontró el Shell 120, digamos, que tiene las mismas características que el que le vende Atlas Copco, pero el precio es 5 veces menos, digamos. Y usted agarra, lo cambia y su compresor trabaja y hasta ahora sigue trabajando, digamos. Y eso le puedo decir con conocimiento de causa porque en una empresa compramos un compresor y esas fueron las condiciones. Pero como era muy caro el lubricante, entonces con el área de mantenimiento decidimos hacer eso. ¿Y dónde lo revisamos? En un catálogo para poder cambiarlo. Comparando que las características sean idénticas o similares, qué sé yo, 90-95%, digamos, ¿no? Para eso le sirve el catálogo. Ingeniero, y con respecto a las máquinas en las industrias, ¿cada cuánto es recomendable cambiar el aceite o sea, los lubricantes? O me marca, por ejemplo, una máquina me marca actualmente ya como todas las máquinas ya dicen de todo. O me marca específicamente cuándo es recomendable cambiar el aceite de cada máquina. Por ejemplo, en los... Bueno, si fuera un robot te va a decir, no. No, claro. Din don, ya sabes que tenés que cambiar el lubricante. Pero Una fresadora, vos tenés una máquina, te dice, la fresadora te va a decir, por ejemplo, cada 3000 horas cámbiale el rodamiento, el aceite al sistema de transmisión, digamos. O a los engranajes, o a tal punto, digamos. Cada 2000 horas engrase los puntos, digamos, articulados. Eso te lo da el catálogo, de ahí sacamos. Pero si no tienes el catálogo, entonces tienes que buscar en maquinarias similares, más actualizadas, digamos, cómo se procede. Normalmente en el catálogo de la máquina yo sé cuándo debo de cambiar el lubricante, cuándo debo aumentar el lubricante. Hay máquinas que sus lubricantes son muy caros, muy especiales, y no es conveniente, te dice este lubricante, esta máquina le dura 3000 horas. Le pongo nuevamente el ejemplo de la Atlas Copco. No recuerdo si decían algo de 8000 horas, que significa más o menos un año funcionando, que tengo que cambiarle el lubricante. Pero un tambor de ese tipo de lubricante costaba como, no sé si $3000, creo. Entonces, el dueño de la empresa, y claro, dice, ¿y por qué este lubricante cuesta tan caro si nosotros compramos otros lubricantes que no salen ni $1000 el tambor? Dice. Y bueno, pues la respuesta que tiene es, no, le podemos cambiar, pero bajo nuestro propio riesgo. Y de esa manera uno procede, pero vuelvo al punto, ese lubricante es caro, entonces, ¿qué hago?
no es nomás seguir a la letra muerta, digamos, lo que dice el de la máquina, que dice hay que cambiarle cada 8.000 horas. Puede haber trabajado 8.000 horas, digamos, esa máquina, y su carga que ha tenido, digamos, ha sido muy baja, digamos. Es decir, se lo ha aprovechado, qué sé yo, al 50, 70, 80, 90%. Muy diferente que si la máquina trabaja al 100%, digamos, full, digamos, ¿no? Que todo el tiempo está produciendo aire en el caso del compresor. Pero otras veces la máquina está funcionando y funciona en vacío, digamos. ¿Por qué? Porque tu tanque pulmón está lleno de aire. Cuando baja el nivel, recién entra a funcionar. Entonces, efectivamente trabajó, qué sé yo, de las 8.000 trabajó, digamos, el compresor, ¿no? Trabajó, digamos, 5.000 horas, aunque el motor hubiese estado en funcionamiento todo el tiempo. Bien, entonces, ¿qué hacen muchas empresas y lo recomiendan? Dice, tengo que tomar una muestra de ese aceite y llevarlo al laboratorio. El laboratorio tiene que ser muy específico para que me haga un análisis. ¿Dónde le hacen un análisis, por ejemplo, de la coloración del aceite? Tendrá un sistema de cromatografía para determinar, digamos, ¿no? ¿Qué le pasó, digamos, a ese aceite? Ven si hay residuales por el desgaste de las máquinas, puede haber viruta del acero, de los componentes de las máquinas, o puede haber, digamos, sarro, en fin, hay varias cosas que puede tener. Puede ver si el coeficiente, digamos, o el índice de viscosidad ha disminuido, o qué le ha pasado, digamos, a ese aceite, ¿no? Compara, digamos, su análisis y dice, ah, no, entonces este lubricante todavía está bien, dice, ¿no? Aunque otra forma que hacen es sacar el lubricante de la máquina y hacerlo pasar por un filtro. Es decir, hay una maquinita portátil que uno agarra con una bomba, saca el depósito de la máquina, lo succiona todo y lo hace circular a través de un filtro, el aceite, ¿no? Y lo vuelve a cargar a la máquina. Y bueno, me fijo en el filtro. Si en ese filtro quedan muchas impurezas, al purificar, digamos, ese aceite, le está aumentando, digamos, su vida útil. Obviamente no como un aceite nuevo, ¿no? Pero en vez de cambiarlo a las 8.000 horas, lo va a cambiar qué sé yo, a las 1.000 horas, digamos. Se puede hacer eso. De hecho, hacen las empresas, ¿no? En nuestro medio creo que no había, hasta donde yo conozco, un laboratorio específico que haga, digamos, ese análisis. Y a veces tenía que mandar uno las muestras a lugares, digamos. Creo que Yacimiento o en Cochabamba hacían ese tipo de trabajo. Actualmente, algunos proveedores, como la American, la Shell, la Texaco, eso, American, vuelvo con, que proveen los lubricantes Yacimiento y EPPB, digamos, ¿no? Tienen pues sus laboratorios y le ofertan el servicio, siempre buscando, digamos, la economía, ¿no? Para el consumidor y la asistencia técnica. Así funciona esto. Ingeniero, una duda. Cuando se quiere establecer un plan de lubricación, ya sea para cualquier empresa, para algún tipo de máquina, ¿cuáles son, digamos, los pasos principales a seguir que se siguen, por lo menos, establecer ese plan? Eso era lo que tenía que haber investigado, pues, cuáles son los factores que debo considerar en un plan de lubricación. Si vos me dices
cuál de ellos lo podemos ver, pues, ¿no? Pero para empezar, ¿me puede decir qué es un plan? Como un tipo de programa que se sigue o de operaciones para cumplir un objetivo. Y en el plan, ¿qué interviene? Interviene entre todas las acciones que voy a tomar, ¿no? No sé, las operaciones que se tengan que hacer. Actividades y recursos, ¿no? Sí, actividades. Es decir, el plan de lubricación, entonces dice, a ver, tengo esta máquina y al primer mes tengo que ir y revisar, digamos, sus niveles, por ejemplo, de aceite. Mirar las juntas donde tienen articulaciones para ver si está bien el estado de la grasa. Luego, dice, después de, hablando en tiempo, digamos, ¿no? O de horas de funcionamiento, o lo puedes hacer semanal, dependiendo del catálogo de la máquina. Y tengo que fijarme el nivel y aumentarle aceite. ¿Hasta dónde le voy a aumentar? Hasta tal nivel. Y así tienes que tener entonces todos esos factores, como tomar en cuenta el tipo de lubricante que vas a utilizar. Tengo que planificarlo, tengo que tener eso disponible, digamos, dentro de 30 días. Eso significa que el día 29 tiene que estar en mi almacén. Para eso yo tengo que hacer un requerimiento. Voy a necesitar la platica, ¿no? Para poder comprarlo. Entonces, recursos, tanto económicos como de mano de obra, porque este trabajo de lubricación me lo tiene que hacer un operador calificado, o puede hacerlo un trabajador que no necesita ningún conocimiento. Puede que sí necesite un calificado, por ejemplo, un mecánico, porque sabe que cuando vaya a la máquina que está funcionando no tiene que meter el dedo por debajo de la correa o de la cadena, digamos, ¿no? O tiene que, no tiene que apegarse mucho y tiene que aumentar o medir el aceite tomando todas las precauciones. Tengo que saber qué cantidad de lubricante y cada qué tiempo tengo que cambiárselo. Básicamente se basa, digamos, en eso, ¿no? Es decir, el tipo de lubricante, la cantidad de lubricante, en qué momento le tengo que cambiar. Necesito conocer las horas de servicio, necesito conocer la carga a la que trabaja la máquina. Y de acuerdo a eso, yo planifico, pues, ¿no? Planifico porque en una fábrica no tenés una sola máquina, tengo una línea de producción que debo tener, qué sé yo, 300 puntos, digamos, para engrase. Y digo, para hacer el engrase de todos mis equipos, necesito hacer un recorrido empezando el día lunes, de tal manera que el día viernes cierro el circuito, digamos. Entonces, al siguiente lunes nuevamente empiezo, es decir, semanalmente. Y hay otras que puedo hacerlo diario, o incluso por horas, ¿no? Pero un plan de producción interviene en las actividades y los recursos, ¿no? Las actividades, lo que voy a hacer, y los recursos, lo que necesito para poder realizar la lubricación. Eso implica que yo tengo que saber qué tipo de máquina o qué tipo de industria. Si yo estoy, por ejemplo, en una empresa del área alimenticia, muy probable que mis lubricantes que yo utilice ahí
si estoy, digamos, bajo normas de seguridad, calidad y medioambientales y de inocuidad, muy probable que yo esté, digamos, exigido de utilizar lubricantes biodegradables. Entonces, en una fábrica de fideos, por ejemplo, tendría que utilizar lubricantes grado alimenticio, muy diferente a los lubricantes comunes como los que son minerales. Hay, digamos, ese tipo de lubricantes que son, es decir, que si llega a entrar en contacto con el alimento que yo estoy produciendo, no me produce ningún efecto dañino a mi salud. Entonces, por un lado, ¿no? Tengo que saber cuál es el tipo de industria para decir, estoy en alimento, digo, ojo, tengo que tomar en cuenta que yo probablemente tenga que utilizar un lubricante grado alimenticio. Por ejemplo, le digo, ¿cómo se relaciona esto? La Coca-Cola le compra azúcar a los ingenios azucareros y la Coca-Cola en su propaganda, en su afiche, dice que cumple con las leyes medioambientales, que no contamina y una serie de cosas más de eslogan que tiene, ¿no? Entonces, hace años ya la Coca-Cola le dijo, a ver, mis proveedores son la Bélgica, San Aurelio, Guavirades. Señores, para comprar yo el azúcar que ustedes me venden, tienen que estar, digamos, en su proceso, en las cuales está, digamos, procesando la caña, tienen que utilizar todos los lubricantes que sean grado alimenticio. Y si no tienen eso, no le voy a comprar su azúcar, le compro a otro. Entonces, prácticamente el cliente te obliga, digamos, a que vos hagas eso, ¿no? Ya entra los que han visto comercialización, pues, ¿no? El poder de negociación que tiene el cliente, en el cual te dicen, yo te compro 100,000 quintales, pero las condiciones son estas. Que tu lubricante tiene que estar, tus máquinas tienen que ser lubricadas con lubricantes grado alimenticio. Si no hay eso, no te lo compro. ¿Y cómo le vas a decir eso? No va a ir, probablemente no va a la Coca-Cola pues, a ver si está cumpliendo. Simplemente somos responsables y decimos, a ver, en su política de calidad, en su política de seguridad, de medio ambiente, tiene que mostrar la empresa que hace eso, ¿no? O sea, vas a Guavirá, dice, es política de la empresa utilizar lubricantes grado alimenticio. Si lo estás declarando, quiere decir que lo estás haciendo. Entonces, ya con eso ya la Coca-Cola dice, no, sí, estos están, digamos. Pero aún así, si todavía desconfías, puedes pues, hacer una visita y verificar que eso sí se está cumpliendo, ¿no? Son todos esos factores que debes tener en cuenta a la hora de hacer un plan de lubricación. Y hay más todavía, ¿no? Ingeniero, gracias. Ingeniero, buen día. Una consulta. Para el periodo de relubricación, si en mi catálogo no viniera, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Pregúntele a Bravo que él está en lo mismo, a ver, y le va a decir él, yo hago lubricación a mi máquina cada semana y cada mes le aumento 10 ml, digamos. Es decir, si no tienen el catálogo, usted se fija en máquinas que son similares, y si no tiene máquinas similares, usted está en la industria, vamos a decir, textil, le pregunta a la competencia o saca información de otras empresas similares. Para esta máquina, ¿cómo hago, digamos, el cambio de aceite? ¿O cada qué tiempo le aumento? Si se trata de un automotor, por ejemplo,
el fabricante le dice, ¿no? Cada qué tiempo y qué lubricante tiene que utilizar. Pero si su auto es un cacharro, digamos, de eso, ya no cumple, digamos, con las condiciones de las especificaciones técnicas, le pregunta al mecánico, ¿no? Que él le va a dar la mayor certeza de cómo hacerlo. O sea, uno busca la información de todas las fuentes posibles. Ya, ingeniero, gracias. Bien. Para que se acabe el diálogo, entonces, vamos a ver este tema, nuevamente, ustedes están o tienen que estar en veamos aquí, por ejemplo, para el diseño, hemos dicho geometría, materiales, básicamente el esfuerzo al que están sometidos los equipos. Y hay mucha información que yo tengo que tenerlo en el catálogo. Pero, fíjense, con esto de los materiales y los esfuerzos, yo tengo que conocer de estos cuáles son las características de los materiales que utilizo para fabricar mis ejes. ¿Cuáles son las aplicaciones que le doy a los ejes? Obviamente necesito conocerlo, aplico los conocimientos, ¿no? De materias que ya yo he llevado para poder hacer mis cálculos. Cuando hablo de geometría aquí de los ejes, hablo del eje y del sistema. Todo esto tienen que complementarlo ustedes con la lectura. Aquí veamos, por ejemplo, tengo un eje, es este. Así tal como lo ven, que tiene estas características geométricas, donde veo diámetros diferentes. Veo los canales para las chavetas. Y veo aquí estos sobresaltos, que pueden tener un acabado agudo o en ángulo. Esa es la geometría de un eje. Pueden ver acá, por ejemplo, aquí tiene un diámetro y aquí tiene otro diámetro. Aquí tiene otro y aquí otro. Son diferentes diámetros. El diseño consiste en determinar los diámetros donde se ubica cada uno de los elementos. Aquí están todos los elementos. Tendría aquí un diámetro 1, un diámetro 2, un diámetro 3 y un diámetro 4. Lo mismo en este de acá. El diámetro acá, el diámetro y el diámetro. 4 puntos donde yo tengo elementos de máquinas en el eje. Y muchas veces dice, voy a calcular el diámetro entre D1 y D2. ¿Tiene alguna diferencia o es el mismo o no necesita, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablo de geometría, me estoy refiriendo, para presentarlo en el plano, por ejemplo, si yo agarro, voy a poner este eje 1. En este eje 1 yo tendría
Lo voy a poner ahí, por ejemplo. ¿Qué tengo en esta primera parte? Tengo una rueda dentada que lo voy a mostrar de esa manera, para cadena. En este punto tengo un rodamiento. En el siguiente punto también tengo un rodamiento. Y al final tengo un engranaje que se acopla con otro engranaje que está acá. Estoy mostrando la geometría del sistema, donde voy a mostrar que está separado 5 pulgadas, 6 pulgadas, 5 pulgadas. Esa es la geometría del sistema. Y esta es la geometría del eje. Eso necesito yo mostrar cuando hago el diseño. Ahora vamos a ver cuáles son las variables que yo necesito conocer para el diseño de los ejes. Y previamente le voy a dar algunos conceptos rápidamente. Bueno, en cuanto al rodamiento y lubricación, lo que tienen que conocer, como en todos los temas, son los materiales, cómo se clasifican los rodamientos, cómo se clasifican los lubricantes, cuáles son sus aplicaciones, factores o variables para la selección, ya sea catálogo o lubricante, cómo se utilizan esos catálogos, y específicamente la vida útil, digamos, de un lubricante, de un rodamiento, cómo se denominan los rodamientos, por ejemplo, con un número, los lubricantes, de acuerdo, le decía, a la ISO BG, y un número, ISO BG 80, digamos, por ejemplo. Y si hay alguna norma utilizada que lo especifique, digamos, ¿no? Para lubricantes y rodamientos. Creo que para rodamientos está la ISO 50 y algo de 55, ¿no? Exactamente en este momento no, pero hay. Es común hablar de ejes y árboles. Los árboles dicen que transmiten potencia y los ejes solamente sirven de apoyo solidario por donde giran, digamos, los otros elementos. Es decir, un eje sostiene, por ejemplo, en este punto, un engranaje. En este punto puede tener una polea. Obviamente tiene su rodamiento, por lo menos necesita de dos apoyos, ¿no? Y la flecha gira, o el árbol o flecha gira transmitiendo potencia. El eje no transmite potencia, se transmite a través de los elementos de máquina, como por ejemplo los engranajes, las poleas. Aquí tenemos un eje. Aquí tenemos un eje con sus dos acoples. Este es un rodamiento. Este es un eje que tiene un piñón helicoidal. Un eje que tiene montado ahí su rueda dentada para cadena. Entonces dice el eje, los ejes o árboles es conjunto de dispositivos mecánicos que transmiten movimiento rotatorio y potencia. Es parte fundamental en un sistema mecánico donde la potencia se transmite desde un motor eléctrico u otro a otras partes giratorias del sistema. Ahí tienen, si un eje está, digamos, en movimiento, gira, en este punto hay transmisión de potencia por medio de estos engranajes. O sea, hay torque, hay flexión, hay cargas verticales o hay esfuerzos, cargas cortantes verticales que afectan a este eje. Por ejemplo, el apoyo
aquí estaría evitando de que esto se venga hacia abajo. Y este tendría una fuerza que le produce este engranaje, tiende a separarlo. Pero este eje, al revés, este tendría a bajarlo hacia abajo. Hay que ver, digamos, los esfuerzos que se producen en cada uno, en cada punto donde yo tengo un elemento de máquina y cuál es la dirección que tienen esos esfuerzos. A ver, en este punto tengo torque, en este punto tengo momento. Eso lo vamos a ver cuando hagamos el cálculo. Pero para poder decir, digamos, el momento, ¿a qué es igual? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Si yo tomo este punto, digamos, aquí, el momento, ¿cuánto sería? Independientemente de la magnitud de la fuerza. Referido a este punto, digamos, la distancia es 0. No hay momento Entonces, porque la distancia es cero. 0. Pero aquí podría tener, si tengo acá, por ejemplo, un apoyo, tengo una carga que es vertical, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir conociendo y desarrollando en la medida que avancemos el tema. Algunos arreglos que tienen para hacer la fabricación de los ejes, normalmente para cilindrarlo en un torno, para poder hacer los resaltes para los chaveteros, puede hacerlo en una fresadora. Bien, veamos entonces cuáles son las etapas del diseño de los ejes o árboles. Primero, selección del material. Diseño constructivo, configuración geométrica. Y aquí vuelvo a mostrar, la configuración geométrica se refiere a la geometría tanto del eje como del sistema. Verificación de la resistencia, esto va acompañado al material. Si el diseño es estático, a la fatiga, o tiene cargas dinámicas. Verificación de la rigidez, ya sea por torsión, por flexión o por cargas verticales. Dependiendo del uso que le voy a dar a mi eje, aquí por ejemplo yo debo tener los materiales más utilizados para fabricar los ejes. Y entre esos tengo los aceros de diferentes contenidos de carbono. Si un eje no es, digamos, de mucha precisión para su uso, puedo utilizar un acero de bajo carbono, que son los más económicos. Y si tengo que tener ciertas limitaciones, por ejemplo, a la carga, que va a trabajar con altas cargas, entonces utilizo materiales que tienen mayor resistencia. Pero también puedo utilizar hierro fundido, bronce, acero inoxidable. Nuevamente, la configuración de los detalles que le decía al principio, que debo tener en cuenta la configuración de los detalles que tiene el eje. Por ejemplo, en el punto A tengo un rodamiento, en el punto B tengo un engranaje recto, en el punto C otro rodamiento y en el punto D tengo una rueda dentada para cadena. Y obviamente me tendrá que dar la separación que existe entre cada uno de ellos. Y luego muestro solamente el detalle constructivo del eje. Primero de los elementos que lo componen y luego del eje. Y aquí, obviamente ustedes no van a hacer el plano, ¿no? Van a mostrar simplemente a mano alzada, donde muestra los detalles
Y yo podría poner mi eje, por ejemplo, así. Y ahí termina, digamos. Fíjese esto, que tengo aquí estos escalones, son rectos. Como este de acá, aquí tengo un diámetro, aquí tengo otro diámetro y aquí tengo otro diámetro. Diferentes diámetros en todo lo largo del eje. Por otro lado, dice, se debe evitar que los ejes sean muy largos. ¿Quién me puede decir cuál sería la razón para que los ejes no sean muy largos? Es decir, que yo tenga esta longitud, digamos. Mientras más corto, mucho mejor, digamos. ¿Cuál sería la razón? El movimiento no sería constante, pero puede ser que ya empiece a, como tipo a desubicarse, no centrado el movimiento de giro, ya se tambalearía si fuera muy largo. Se zambea. Claro, se pone a bailar. Tiene el apoyo ahí, ¿no? Y aquí tengo los componentes, yo, por ejemplo. Aquí están los rodamientos, digamos. Aquí tengo un engranaje y aquí tengo una polea. ¿Qué pasa si esto es muy largo? Esto de acá produce fuerza, ya sea hacia arriba o hacia abajo. No sé si es un engranaje. El engranaje ya hemos visto que en el diente del engranaje aquí tiene una fuerza que es radial y aquí tiene una fuerza que es tangencial. Es decir, que en este punto tendría fuerzas radiales y tangenciales hacia arriba y en el eje X y en el eje Y. ¿Qué pasa con esas fuerzas que al eje le producen que se pueda flexionar? Si es muy largo, entonces ocurren este tipo de esfuerzos. Cuando tiene bien diseñados los apoyos, no tendría por qué zambear su eje, ¿no? Obviamente, si es extremadamente largo, uno vería, digamos, a una cierta velocidad que hay una especie de como de vibración y que hay un movimiento, digamos, ¿no? Bueno, básicamente es por eso, digamos, ¿no? Lo que se dice que los ejes deberían de ser lo más corto posible. Bueno, ¿cómo debo tomar en cuenta las configuraciones geométricas? Que sea de fácil montaje. Deben ser compactos para reducir material, tanto en longitud como en diámetro. A mayor longitud, mayores son los esfuerzos debido a la flexión y por lo tanto mayores los diámetros. Fácil aseguramiento de las piezas sobre los árboles para evitar movimientos indeseables, ya sea por chavetas o por lo que necesite asegurar las piezas. Las medidas deben ser normalizadas, evitar discontinuidades bruscas. Generalmente se construyen escalonados para el mejor posicionamiento de las piezas. Generalmente los ejes se soportan en los apoyos con el fin de reducir problemas de alineamiento. Ubicar las piezas cerca de los apoyos para reducir momentos flectores. Mantener bajo los costos de fabricación. Si no tiene información, basarse en árboles existentes o en la propia experiencia para configurar un árbol o consultar catálogos, analizar reductores y sistemas de transmisión de potencia existentes.
Bien, esto es lo que tienen que seguir. Procedimientos para el diseño de eje básico. Primer punto, velocidad del eje. Tengo que conocer la velocidad del eje. Tengo que calcular el torque o potencia que debe transmitir el eje. Determinar el diseño de la transmisión de potencia y especificar el lugar de ubicación. Especificar el lugar de ubicación de los elementos de apoyo, cojinetes y rodamientos. Le doy un ejercicio en este momento. Diseñar el eje. A ver. Y con eso usted tiene que construirlo, digamos. Le dice, diseñar un eje para transmitir potencia desde un motor eléctrico. Va a transmitir una potencia de 50 HP. Si dice para un sistema de una máquina, un ventilador, digamos. Un ventilador industrial. Entonces, con esa información dice, la potencia ingresa al eje en el punto A. Y sale en el punto C. Por ejemplo, con esta información yo podría hacer lo siguiente. Aquí tengo mi motor y este es su eje. En el punto A, y vamos a decir por medio de una polea, para ser más preciso, y aquí por medio de un engranaje. Entonces, aquí tiene una polea, eso me está diciendo, y este eje, este sería mi eje. En el punto A tiene una polea, y en el punto C, vamos a poner B, en el punto C, tiene un engranaje, que seguramente con este engranaje la entrega no especifica más hacia arriba o hacia abajo, pero vamos a suponer que aquí está mi ventilador. Por lo tanto, en el punto B, C y en el punto D yo debo tener rodamientos. Entonces estoy configurando ya mi eje. Y estoy configurando mi sistema. Solamente con esta información. ¿Ya? Cuando me dice determinar la velocidad, bueno, primero calcular el torque o potencia, determinar el diseño de la transmisión, donde muestro el lugar de ubicación de los elementos, el lugar de ubicación de los elementos de apoyo, proponer la geometría para el eje. Y luego de esto yo tendría que poner mi eje, que lo puse acá, punto A, punto B, punto C, punto D. ¿Cuál sería la geometría de mi eje? Voy a decir que en este punto tengo un escalón recto. Aquí donde viene la polea, tiene un escalón recto. Aquí donde va el rodamiento, también tiene un escalón recto. Aquí donde viene el engranaje es otro escalón recto. Y finalmente, donde está el otro rodamiento es otro escalón. O sea, todo escalonado. Es importante conocer la geometría del eje porque cada punto implica un factor
Factor de concentración de carga se llama, que se lo conoce con el nombre de caso T. Bueno, con eso estoy respondiendo a esto de acá. Proponer la geometría, punto 5. Determinar la magnitud del par torsional. Bueno, ustedes saben que eso lo calculamos con la fórmula. Determinar las fuerzas que actúan sobre el eje y la dirección. Volvíamos a hacer aquí tengo, por ejemplo, lo hemos visto esto. Tengo un par de engranajes. Estoy en este eje. Y si este es el que transmite, aquí tengo una fuerza radial y aquí tengo una tangencial. Haciendo este análisis, yo puedo determinar las fuerzas que actúan en el eje, en dirección radial y en dirección axial. Descomponer las fuerzas radiales en sus componentes verticales y horizontales. Puede darse el caso que yo tenga, por ejemplo, voy a poner acá, tengo una polea y le transmite a otra, pero está con un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Entonces la fuerza viene, si lo llevo hacia abajo, está ahí. Y esta tendría una componente en X y una componente en Y. A eso se refiere cuando dice descomponer las fuerzas radiales en sus componentes vertical y horizontal. Calcular las reacciones en los rodamientos. Para eso tienen que hacer uso de la física. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Y la sumatoria de momentos referida en un punto igual a 0. Con esas tres combinaciones de fórmulas puedo encontrar todas las variables que intervienen en mi sistema. Y se acuerdan de esto, ¿no? Lo han tenido que ver luego que entraron a la universidad, ¿no? Y lo han debido ver en resistencia. Esa fuerza que yo calculo, tengo que representarla en un diagrama de esfuerzo cortante. Si se acuerdan, el eje vendría a ser este, el A, el B, el punto C, el punto D. ¿Qué fuerza tengo en el punto A en dirección X, por ejemplo? Por ejemplo, tengo este tipo de fuerza. Y con esto yo tengo que, por ejemplo, tengo acá 50, aquí tengo 25 y aquí tendría 75. La suma tiene que darme 0, ¿no? Para que esté en equilibrio. Tengo que hacer mi diagrama, entonces vendría así. 50 sube a 25. Baja y vuelve a subir, digamos. Más 50 y sube a 0 nuevamente. Y luego tengo que hacer mi diagrama de momento. Esto por la distancia, digamos que tiene 3, 4 y 5. 5 por 3, 15. En este punto tendría 150. Bueno, y así, ¿no? Más o menos. Con toda la información que ustedes tienen de resistencia de materiales. Representar los diagramas de fuerzas cortantes y momentos presionantes para determinar la distribución de momentos en el eje. Entonces, yo sé que en este punto el momento es 0, en este punto es 0, pero en este punto, en el punto B y en el punto C, tengo valores diferentes.
Esto lo podría haber hecho al principio, cuando dice el punto 9, seleccionar el material. De entrada yo podría decir cuál es el material que voy a utilizar, pero recién aquí puedo estar usándolo. Entonces selecciono el material, determino un esfuerzo de diseño, N, analizo cada punto para determinar el diámetro y luego especifico un diámetro estándar. Especificar las dimensiones finales para cada punto del eje, que viene a ser los diámetros estándar. Esta sería una configuración, por ejemplo, de un eje que me dice, aquí tengo el engranaje, el engranaje A está en el eje y el piñón es el que le produce, le transmite la potencia. Si ustedes se fijan, gira en este sentido. Entonces, aquí viene una WT y aquí viene WR. Fíjense cómo cambia cuando yo tengo mi sistema de esta manera. Aquí está el piñón y aquí está el engranaje. Si gira en este sentido, aquí viene WR y hacia aquí viene WT. Mismo punto. Puedo indicar yo en un examen el mismo ejercicio. En el punto A, digamos, el eje recibe la potencia desde un piñón que le entrega un engranaje ubicado al lado derecho. Entonces yo tengo que ubicarme en mi plano, o sea, siempre mirando, digamos, hacia allá, y dónde está mi izquierda y dónde está mi derecha. Si dice, recibe la potencia o el eje recibe la potencia desde un piñón que está ubicado a la izquierda, entonces mi piñón está ubicado acá y aquí está mi eje. Obviamente mi eje lo tengo así. Pero si dice, recibe desde abajo, entonces yo tengo esto. Y gira en sentido antihorario, o antihorario que va para este lado, ¿no? Entonces, para este lado estaría WR y para este lado estaría WT. Mucho cuidado con determinar las direcciones de la fuerza, porque mucho depende de la posición de los elementos de máquina, particularmente de los engranajes. Porque si en un eje yo tengo, por ejemplo, las poleas que están así, y bueno, ahí en este eje de simetría, le digo, entrega hacia abajo o recibe hacia arriba, la dirección es vertical, puede ser horizontal o puede estar en un ángulo de 30 grados. Tiene que tener en cuenta uno todos los detalles de la configuración geométrica del sistema. Nuevamente el eje, cómo quedaría, digamos. Y aquí me está mostrando ya sus separaciones. Por ejemplo, tiene 10 pulgadas, 15 pulgadas, 10 pulgadas. Aquí tengo un diámetro, aquí tengo otro diámetro, aquí tengo otro diámetro. En esta parte de acá tengo un diámetro intermedio. Fíjense, este eje tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 diámetros diferentes. Para nuestro caso, vamos a tomar en cuenta mínimamente que vamos a encontrar los diámetros en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. O sea, solamente vamos a encontrar los diámetros en los puntos críticos, donde aquí tengo un engranaje, aquí tengo un cojinete o un rodamiento,
otro engranaje y un cojinete en el extremo. O sea, mínimamente el diámetro vamos a calcular en los puntos donde se encuentra un elemento de máquina. Bien, entonces complementando un poco la teoría para que vayan viendo cómo calcular esa fuerza. Las fuerzas que ejercen los elementos de máquina sobre los ejes. Es decir, una catarina, una polea, una rueda dentada o un engranaje producen esfuerzos sobre los ejes y causan momentos flexionantes. En general se utilizan los principios de la estática y la dinámica para calcular las fuerzas en determinados elementos. Los engranajes rectos, la fuerza ejercida sobre un diente, ya lo habíamos visto esto, acuérdense, los engranajes tienen, ahí está, ¿no? Un par de engranajes en este punto, se produce una fuerza WT, una fuerza WR y hay una fuerza normal. Cuando decimos que yo tengo esta forma y asumo que este es el punto de contacto, es decir, estoy trabajando en este círculo de paso, entonces digo que si el eje gira el piñón en este sentido, la fuerza vertical está hacia abajo, que es WR, y esto WT está hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí viene la fuerza normal. Este tipo de fuerza es el que voy a analizar yo en mi eje. Entonces, ¿cuáles son las formas de las fuerzas, las direcciones que tienen? Y fíjese que es importantísimo tener esto, porque supóngase que este es el punto A en mi eje, en el punto A, y voy a hacer mi diagrama de cargas en X. ¿Qué tengo en X acá? WT. ¿Hacia dónde va? Hacia la izquierda, es negativo. Entonces va hacia abajo. WT. Pero si yo tengo el sistema en ese mismo punto y lo tengo así y el eje gira en este sentido, en realidad el piñón gira en sentido horario, ¿qué tengo acá? WR y WT. ¿Cuál es la fuerza en este punto, o la dirección de la fuerza en este punto? Para el mismo punto, entonces, esta fuerza estaría hacia arriba. Ahora, solamente, digamos, yo tenía esta información, pero yo puse mi gráfica con esto de acá. Entonces, cuando yo hago mi análisis de carga, la fuerza resultante y las reacciones van a ser diferentes que esto de acá, por el simple hecho de que esta fuerza le cambié el sentido. Las magnitudes van a ser diferentes. Y voy a estar diseñando otro eje y no el que le estoy pidiendo. Eso para tomarlo en cuenta y cómo analizo el sentido de la fuerza. Ingeniero, una duda. A ver. Siempre la Diga. fuerza tangencial entonces va a ser en el sentido contrario en que se encuentre el movimiento de giro del piñón. Es decir, ¿qué estoy analizando? Yo estoy suponiendo que este es mi eje y que este es el eje del motor. Y este es el piñón. Bien, el piñón gira en sentido horario. Al entrar en contacto con este, le aplica una fuerza hacia abajo. Tiende a empujarlo. Y a la vez, al
al engranar diente con diente, tiende a llevarlo a que este gira en el otro sentido. Entonces lo empuja hacia allá. A este de acá, ¿no? Entonces, esta fuerza va en este sentido. Pero al revés, yo quiero analizar la fuerza que entrega. Esto es, el piñón le entrega al engranaje A. El engranaje A le entrega al piñón. ¿Qué le entrega? Esto es, A le entrega al piñón. Le entrega una fuerza igual, pero de sentido contrario. A a P. Desde A a P, las reacciones. Y el piñón a A es la acción. Y la reacción. Entonces, yo tengo que ubicarme qué estoy diseñando. Estoy diseñando el eje que tengo acá o el eje del motor. Puedo tener un sistema, como habíamos visto, por ejemplo, un sistema de un tren de velocidad, que tiene 4 pares de engranaje y quiero diseñar el engranaje, el eje del engranaje 3, por ejemplo. Entonces tengo que ubicarme en ese punto. Bien. Entonces, con el tema de las fuerzas que ejercen los engranajes, dice, ¿no? La fuerza ejercida sobre un diente del engranaje durante la transmisión de potencia actúa en dirección normal, perpendicular al perfil del diente, que es lo que dice aquí, perpendicular al perfil del diente en la fuerza normal. ¿Cómo calculo? ¿Cómo calculo yo esta fuerza? Para calcular la potencia ya conocen esta fórmula. T es igual a P W, y donde T habíamos sacado 63.000 por P sobre N para que me den libras por pulgada. Esta fuerza WT es igual a 33.000 por P sobre B, donde B es la velocidad lineal y P es la potencia. Y también conocemos que el torque es igual a la fuerza por el radio, donde el radio es igual al diámetro medio. En este caso, WT es igual a F. Por lo tanto, despejando WT, me sale que es igual al torque dividido entre el diámetro medio. O sea, de esa manera puedo calcular también WT o puedo calcular así. Si conozco el torque, puedo calcular por este lado. Si no conozco el torque, puedo calcular por este lado. Cálculo de WT, bueno, esto es lo que le acabo de decir. Este ángulo depende de la involuta, que puede ser 20, 25 o 14.5. Bueno, acá está lo que le decía, acción y reacción. Fíjese las direcciones. Estoy analizando lo que le entrega el engranaje A al engranaje B. El impulsor empuja a un engranaje impulsado. WT hacia la izquierda. Ahí está. Si gira en este sentido. Pero si girara en el otro sentido, sería al revés, ¿no? Ahora, la reacción, el engranaje impulsado, en este caso B, regresa el empuje al impulsor y WT actúa hacia la derecha. WT. Acción, reacción. Pueden complementar esta lectura con lo que tiene el libro, que está más explicado ahí. Bueno, esto ya lo vimos. Sí, sí.
En la parte cuando uno está diseñando el eje, ya sea para un reductor o incrementador de velocidad, ¿se toman las mismas acciones o no? Lo mismo, las mismas fuerzas que actúan en el eje, pues hay que analizar. El procedimiento es el mismo. Sí, Aquí está lo que le digo. Siempre que necesite determinar la dirección de la fuerza que actúa sobre determinado engranaje, se debe ver primero si se trata de un engranaje impulsor o impulsado. Luego ver la fuerza de acción del impulsor. Es decir, yo tengo acá este es mi eje. Entonces, aquí es impulsor. Digo impulsado. Pero si en el eje después tengo acá sigue siendo impulsado. Y viene a ser impulsor. Entonces, aquí dijimos que esto viene así. Pero este impulsor está en el eje. ¿Qué recibe? Recibe las reacciones, ¿no? Si por ejemplo, gira en este sentido, mi eje va a girar en este sentido. Es decir, este engranaje gira en este sentido. Si yo tuviera que analizar el de acá abajo, entonces las fuerzas serían en este sentido y así. Pero como estoy analizando en el eje aquí, entonces tengo que tomar en cuenta esto de acá. Lo que está de los elementos que están en el eje. A eso se refiere que necesito determinar las direcciones de las fuerzas que actúan sobre determinado engranaje. Se debe ver primero si se trata de un engranaje impulsor o un engranaje impulsado. Yo les recomiendo que lean esa parte de acá en el libro, en cualquiera de los libros que está indicando muy didácticamente ahí para poder entenderle mejor y no les ocurra de que en su diseño le cambien el sentido de la fuerza. Y yo le digo, cuando le doy un ejercicio, con las fórmulas usted calcula magnitudes. Cuando pasa a hacer su diagrama, calculó bien las magnitudes, pero puso las direcciones de fuerza cambiadas. Pues de ahí para adelante usted está haciendo otro diseño, porque no le va a salir lo que está buscando. Me sigue esto para que lo tome en cuenta. Si el engranaje de análisis es el impulsado, son las fuerzas que actúan sobre él. El engranaje de análisis es el impulsor, las fuerzas actúan sobre él en dirección opuesta a las fuerzas de acción. Dice para montar y ubicar los diversos tipos de elementos en las máquinas, en los ejes, de forma adecuada, un diseño final contiene varios diámetros. El eje tiene varios diámetros, hemos visto, es escalonado. Tiene cuñeros, puede tener ranuras, puede tener ranuras para anillos de retención y otras discontinuidades geométricas que producen concentraciones de fuerza. Un diseño propuesto es el siguiente, dice. Aquí le mostraba el que vimos anteriormente y dice que, por ejemplo, de acá, chaflán agudo, dice. Chaflanes redondeados, cuñeros de perfil. En A y en C dice que voy a poner cuñero para asegurar esta pieza. Y en este punto de acá
y en este punto de acá voy a utilizar chaflanes redondeados. Y en este punto además voy a utilizar un anillo de retención. Estas configuraciones geométricas me generan distintos valores de K sub T. Este K sub T se llama factores de concentración de esfuerzo. Y hay valores preliminares para poder hacer un diseño. Se consideran aquí las discontinuidades geométricas que contienen los ejes. Y ustedes van a ver en la figura ven, 12.7, ahí me da estos valores. Cuñero de perfil, me dice chaflán agudo, redondeado, y toma valores a ver cuáles son los valores que tengo. Ahí está. Valores de K sub T, dice, ¿no? Un cuñero de perfil es 2, un cuñero de trineo es 1.6, un chaflán con escalón agudo es 2.5, con redondeado 1.5 y ranura para anillos es 3. Esos son valores que debe tener uno en cuenta para hacer un diseño preliminar. Finalmente, dice, el diseño final debe verificar desde el punto de vista de la seguridad si el valor final es menor que el valor de diseño original. El diseño es seguro, dice. Es decir, ¿se acuerdan esto de que, por ejemplo, sigma admisible debe ser igual o mayor al de operación para que mi diseño sea seguro? A esto más o menos se refiere esto de acá. Que el valor final es mayor, se debe revisar al análisis de esfuerzo. Es decir, si el de operación es mayor, se debe revisar el diseño. Y para esto, vamos a hacer el diseño de los ejes que están sometidos a cargas combinadas de flexión, torsión, cortante. Y por definición, el esfuerzo cortante es igual a la carga dividido entre el área. Bueno, esto ya lo conocen ustedes. Hay una más aproximada que dice que el esfuerzo de diseño en cortante es igual a S sub I sobre N dividido raíz de 3. Esto, la raíz de 3 invertido me da 0,577. Nosotros hemos venido utilizando esta fórmula de acá. 0,5, muy cercano a este de acá. Bueno, esa es una fórmula que después la vamos a combinar y vamos a obtener una fórmula para calcular el diámetro. Por un lado, entonces, el esfuerzo cortante de diseño en torsión es igual a esto, y el esfuerzo de diseño en cortante es igual a 4/3 de B sobre A, donde B es la carga cortante y A es el diámetro de la sección circular, donde A es igual a pi d cuadrado sobre 4. Esta parte, probablemente ustedes cuando han visto algo en resistencia de materiales lo han debido ver esta fórmula. Si no, lo pueden ver también más explicadas en capítulo 2, capítulo 3 en el libro de Robert Mott, y en el capítulo 12 ya viendo desde el punto de vista de la aplicación. Entonces, si yo igualo el esfuerzo de diseño por torsión al esfuerzo cortante de diseño, si hago que estos sean iguales, puedo tener esta relación, de donde
puedo determinar un valor del diámetro reemplazando el área y reemplazando, o más bien despejando el diámetro, es decir, el área es igual a pi por d cuadrado sobre 4, esto de acá, y despejando el diámetro obtengo esta fórmula, que me indica que esta es la fórmula para calcular el diámetro de un eje que está sometido solamente a cargas cortantes. Este sería el diámetro requerido del eje. Con esa fórmula yo calculo el diámetro para cargas cortantes. Esta fórmula lo tienen. Ahora, cuando el eje está sometido a cargas flexionantes y cargas torsionantes, entonces yo debo considerar, dice el eje, puede fallar debido a la fatiga. Entonces el esfuerzo de diseño es igual a S'(n) sobre N, donde S'(n) se llama el esfuerzo a la fatiga corregido, que lo saco de tablas. Capítulo 5, figura 5.8 y 5.9, que lo tienen ahí en las tablas ustedes, cómo calcular esto de acá. Es decir, cuando un eje está sometido a cargas, sometido a la flexión, por ejemplo, entonces el esfuerzo de diseño, el esfuerzo flexionante de diseño es S'(n) sobre N. S'(n) lo saco de tabla. Para la flexión repetida e invertida en un eje causada por cargas transversales aplicado a un eje giratorio, el esfuerzo de diseño, dice, se relaciona con la resistencia del material a la fatiga, es la que acabo de escribirle. El esfuerzo de diseño se relaciona al esfuerzo a la fatiga sobre N, donde se debe considerar las condiciones reales bajo las cuales se fabricó y funciona el eje. Evidentemente esa gráfica 5.8, que lo tienen en su tabla, dice, en la parte de abajo dice resistencia a la tensión en el eje horizontal. En el eje vertical dice resistencia a la fatiga Sn. Es decir, esto de acá yo saco, aquí está Sn y aquí está S sub U, y aquí tienen una serie de curvas. Estas curvas de acá se refieren a la condición real bajo las cuales se fabricó y funciona el eje. Dice, el eje es tal como se forjó, laminado en caliente, maquinado o estirado en frío, esmerilado, pulido. Entonces, si entro de acá, por ejemplo, con este valor hasta acá, tengo un S sub N. Este es igual a S sub N por estos factores que están en la tabla 5, en la figura, saco de la figura 5.9 y la tabla 5.2 y 5.1 para encontrar el S'(n). Tienen que ir repasando para que en la próxima clase nos dediquemos a hacer los ejercicios. Bien, aquí está lo que le digo, la figura o la tabla 5.2 y cómo se calcula el S'(n).
De esa manera yo encuentro este de acá, que es el que participa en la fórmula. Un valor de diseño normal, ya lo hemos venido trabajando esto, puede ser 2 o puede ser 3. Cuando el eje está sometido a flexión, solo a flexión y torsión, es decir, es un esfuerzo combinado, sometido solo a flexión y torsión, están los que sostienen engranajes rectos, dice, por ejemplo, los que sostienen engranajes rectos, poleas para bandas en B y ruedas para cadena. Los elementos que hemos visto producen esfuerzos flexionantes y torsionantes en un eje. Entonces, ¿cómo calculo yo eso de aquí? ¿Cómo calculo el diámetro? Analizando los esfuerzos que tienen en cada punto de interés. Y para eso nos vamos a apoyar un poquito en la ecuación de diseño para este caso se basa en el principio que se muestra en la siguiente gráfica. El eje vertical es la relación del esfuerzo flexionante dividido entre S'(N). Y el eje horizontal es la relación del esfuerzo a la torsión dividido entre el esfuerzo al punto de excedencia. Como yo tengo un eje circular, vamos a suponer que estoy agarrando esta parte de acá, donde aquí tengo 1 y aquí tengo 1. ¿Qué es lo que hace este? En este eje de acá dice que viene el esfuerzo flexionante dividido entre la resistencia a la fatiga corregida, S'(N), y en este lado de acá viene el esfuerzo a la torsión dividido entre el esfuerzo al punto de excedencia S'(I). Si es circular, yo tengo la ecuación de una circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, donde r vendría a ser igual a 1. ¿Ya? En base a esta fórmula, yo puedo desarrollar, o reemplazando más bien todas estas variables, puedo encontrar haría esta fórmula de acá. En base a esto, reemplazando el valor de sigma, sigma que viene a ser flexionante, entonces aparece el momento flexionante, y T, que viene a estar relacionado al torque. Yo puedo conseguir entonces esta fórmula de acá. Para que lo vean bien. Entonces, para los ejes en los puntos donde está sometido a cargas combinadas de flexión y torsión, el diámetro es igual, lo van a encontrar en la raíz cúbica, o puedo escribirlo tal como lo veo acá, 32n sobre pi por la raíz cuadrada. K sub t es el momento, es el esfuerzo de concentración, m es el momento flexionante, y esto es S'(N), que lo encuentro en la gráfica y en tabla. Y esto es el torque dividido entre S'(I) al cuadrado, y todo esto 1/3. Factor de diseño, esfuerzo o factor de concentración de esfuerzo, momento resultante en el punto. Por ejemplo, si digo A, es el torque en el punto A, K sub T en A, el torque en A. K torsional y esto de tabla.
Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí con esto. Vamos a pasar luego a hacer un ejemplo. Entonces, continuamos el día lunes. Ya no nos dio tiempo de ver los controles de lectura. Así que ya tenemos hasta el capítulo 4, incluyendo rodamientos, que es 5, para hacer los controles de lectura. Vamos a quedar ahí, jóvenes. Nos vemos el próximo lunes. Ingeniero, No lo voy a dejar porque tengo una reunión en el Buen día, ingeniero. consejo. Hasta luego, jóvenes. hasta luego, ingeniero.